El aire cambia cuando entras en una catedral antigua. La luz del sol se filtra a través de los vitrales y proyecta sombras prismáticas sobre los gastados adoquines, mientras tus dedos recorren la piedra erosionada que innumerables manos tocaron antes que tú. Algo se agita en tu interior. No es solo admiración arquitectónica, sino un reconocimiento peculiar de que bajo las estructuras familiares del cristianismo yace algo más antiguo, más directo y místico, esperando ser redescubierto. Esta sensación apunta a la naturaleza palimpséstica del cristianismo, un texto reescrito repetidamente, pero jamás borrado por completo, con comprensiones anteriores aún visibles para quienes saben cómo mirar. El cristianismo, tal como lo conocemos hoy, no es una tradición monolítica transmitida inmutable a lo largo de los siglos, sino un organismo vivo que ha evolucionado mediante complejos procesos históricos. Las estructuras convencionales que los creyentes modernos consideran familiares, jerárquicas, doctrinales, institucionalizadas, surgieron gradualmente, a menudo oscureciendo dimensiones más místicas que enfatizaban la experiencia espiritual directa por encima de la autoridad mediada. Estas dimensiones olvidadas no desaparecieron por conspiración ni supresión malévola, sino por la evolución natural de una tradición que se adaptaba para sobrevivir en un mundo complejo, lo místico dando paso a lo institucional, lo fluido endureciéndose en estructura, lo directamente experimentado convirtiéndose en lo enseñado de modo abstracto. Sin embargo, estas primeras dimensiones místicas nunca fueron borradas del todo. Permanecen como rastros bajo la superficie, como texto fantasma en un palimpsesto. En esta exploración examinaremos esos rastros, no para socavar ni rechazar el cristianismo convencional, sino para recuperar una comprensión más rica y multidimensional de esta profunda tradición espiritual. Al percibir el cristianismo como un palimpsesto, un documento con múltiples capas de escritura en el que los significados anteriores siguen siendo parcialmente visibles, nos abrimos a sus misterios de nuevo, reconociendo que lo que parece innovación o redescubrimiento puede ser en realidad el recuerdo de lo que siempre estuvo allí, esperando bajo la superficie de las formas conocidas. La historia de las dimensiones místicas del cristianismo comienza no con una conspiración, sino con la diversidad. La notable pluralidad de las primeras comunidades cristianas que interpretaban el mensaje de Jesús a través de diversos lentes culturales y filosóficos. Cuando examinamos los 3 primeros siglos del cristianismo, no encontramos una sola ortodoxia después corrompida, sino un tapiz de comprensiones, cada una enfatizando distintos aspectos de la verdad espiritual. Las comunidades que produjeron textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, no eran forasteras heréticas, sino participantes de la conversación continua del cristianismo sobre la naturaleza de las enseñanzas de Jesús y sus implicaciones para la transformación espiritual. Consideremos el panorama de la Alejandría del siglo II, donde pensadores cristianos se relacionaban profundamente con la filosofía platónica, el misticismo judío y las tradiciones espirituales egipcias. En ese entorno cosmopolita, Clemente de Alejandría, 150-215 d.C., enseñaba que la gnosis, el conocimiento espiritual directo, representaba la dimensión más elevada del cristianismo. No rechazaba la fe ni el culto comunitario, sino que los entendía como etapas preparatorias para el encuentro místico directo. Su sucesor Orígenes, 184-253 d.C., desarrolló una sofisticada comprensión de la interpretación espiritual, enseñando que la escritura contenía múltiples niveles de significado accesibles a lectores en distintos estadios de desarrollo espiritual.
Estos no eran personajes marginales, sino maestros respetados que formaban la vanguardia intelectual del cristianismo. Las diversas expresiones del cristianismo primitivo no fueron eliminadas por conspiración, sino mediante un complejo proceso de desarrollo institucional necesario para la supervivencia de la tradición. A medida que el cristianismo se extendía por el mundo mediterráneo, necesitaba estructuras que mantuvieran la coherencia entre culturas diversas y contrarrestaran la fragmentación. El énfasis se desplazó de la experiencia mística directa, siempre difícil de institucionalizar, hacia formas comunitarias capaces de sostener la identidad colectiva a lo largo del tiempo y el espacio. Este cambio no fue inherentemente negativo, sino la adaptación del cristianismo a las circunstancias históricas, aunque algo profundo quedó inevitablemente relegado en el proceso. La neurociencia moderna ofrece paralelos intrigantes a esta evolución histórica. Las investigaciones sobre prácticas contemplativas muestran que las experiencias místicas activan regiones cerebrales asociadas con la disminución del sentido del yo y la intensificación de la conexión. Precisamente las cualidades que el misticismo cristiano temprano enfatizaba. En cambio, la participación religiosa institucional activa regiones vinculadas a la cognición social y la construcción narrativa. Ambos patrones cumplen funciones valiosas en la experiencia humana. Uno facilita la conexión trascendente, el otro apoya la comunidad y la elaboración de sentido. La tensión entre estas dimensiones no es exclusiva del cristianismo, sino reflejo de la relación más amplia entre la experiencia espiritual individual y la expresión religiosa colectiva. Esta perspectiva histórica y neurobiológica no revela un verdadero cristianismo perdido que necesite ser recuperado, sino la multidimensionalidad inherente a toda tradición espiritual, una tradición que siempre ha contenido elementos místicos e institucionales en tensión creativa. La metáfora del palimpsesto nos invita no a rechazar las dimensiones institucionales del cristianismo, sino a reconocer que bajo ellas subsisten huellas de una comprensión mística más directa, accesibles a quienes están dispuestos a leer entre líneas las enseñanzas convencionales. La naturaleza de la divinidad representa quizá el ámbito más profundo donde se hace visible la cualidad palimpséstica del cristianismo. Los creyentes modernos suelen concebir a Dios en términos fuertemente antropomórficos, un ser distinto y separado que crea, juzga e interviene desde fuera de la creación. Sin embargo, comprensiones cristianas anteriores, particularmente en tradiciones místicas, ofrecían visiones más complejas de la presencia divina, no como autoridad externa, sino como fundamento mismo del ser, experimentado directamente en la conciencia humana. Este entendimiento comienza con los nombres divinos. En Génesis, el hebreo Elohim, gramaticalmente plural, sugiere una multiplicidad divina dentro de la unidad. Lejos de ser evidencia de conspiración, esta complejidad lingüística testimonia la comprensión sofisticada del monoteísmo temprano. Una divinidad más allá de categorías simples, ni singular ni plural en términos humanos, sino plenitud que trasciende cualquier límite conceptual. Cuando los primeros cristianos hablaban de Logos, la palabra divina, y Sofía, la sabiduría divina, no describían deidades separadas, sino aspectos de la expresión divina, comprensibles al entendimiento humano y, sin embargo, finalmente trascendentes. La corriente mística del cristianismo enfatizó de forma constante la presencia divina dentro de la creación en lugar de su separación. Orígenes escribió que no se debe pensar que Dios sea un cuerpo ni que exista en un cuerpo, sino que es una naturaleza intelectual sencilla.
Esta visión de la inmanencia divina alcanzó su expresión más plena en la audaz declaración de Meister Eckhart: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Estos no eran desvíos heréticos, sino articulaciones de la dimensión mística cristiana, una dimensión que subraya que la presencia divina impregna la creación en vez de situarse aparte de ella. La física contemporánea ofrece paralelos llamativos a este entendimiento. La teoría cuántica de campos sugiere que las partículas aparentes surgen de campos subyacentes que impregnan toda existencia. Del mismo modo que las partículas no están separadas de sus campos generativos, sino que son manifestaciones de ellos, el cristianismo místico comprendía a los seres humanos no como entidades separadas de la divinidad, sino como expresiones de la presencia divina. La mística medieval Juliana de Norwich capturó esta comprensión al escribir: «No vi diferencia entre Dios y nuestra sustancia, como si todo fuera Dios». Esto no era panteísmo, sino panenteísmo, el reconocimiento de que la realidad divina abarca y trasciende la existencia material. Para tu propia travesía espiritual, esta comprensión palimpséstica de la divinidad abre posibilidades profundas. En lugar de concebir a Dios como una autoridad distante que exige propiciación, podrías explorar la comprensión mística de la presencia divina como tu naturaleza más profunda, no algo que deba alcanzarse, sino algo que debe reconocerse mediante la conciencia contemplativa. Esto no invalida la oración o la adoración tradicionales, sino que las enriquece con profundidad mística, transformándolas de transacciones con una autoridad externa en expresiones de una conexión fundamental que ya existe más allá del espacio y el tiempo. La evolución de los conceptos del más allá ofrece otra ventana a la naturaleza palimpséstica del cristianismo. La comprensión contemporánea suele centrarse en el juicio binario, cielo versus infierno, recompensa versus castigo. Pero al examinar capas anteriores, emergen comprensiones más matizadas, gradualmente sobrescritas con los siglos, aunque nunca totalmente borradas. La concepción hebrea temprana de Seol describía no un lugar de castigo, sino la existencia sombría que aguardaba a todas las almas difuntas, la incertidumbre de la tumba en vez de la cámara de tortura. De manera similar, el Hades griego representaba el inframundo para todos los fallecidos, no específicamente para los malvados. Gehenna, traducido con frecuencia como infierno, fue originalmente un lugar literal, el valle fuera de Jerusalén donde se quemaban desechos, convirtiéndose en metáfora de destrucción espiritual más que de tormento consciente eterno. La vívida imaginería infernal familiar al creyente moderno se desarrolló gradualmente mediante un complejo cruce cultural influido por el dualismo persa, los motivos mitológicos grecorromanos y la imaginación artística medieval. Esta evolución no fue manipulación deliberada, sino el desarrollo natural de conceptos abstractos a lo largo del lenguaje, la cultura y el tiempo. Esfuerzos humanos por articular consecuencias espirituales últimas mediante símbolos culturales disponibles. Los primeros escritos cristianos no enfatizan el tormento eterno, sino la naturaleza purificadora del juicio divino. Pablo habla de la salvación como a través del fuego, sugiriendo la purificación en vez del castigo como propósito del juicio. Orígenes enseñó la apocatástasis, la restauración final de todos los seres a la armonía divina, doctrina que después resultó controvertida aunque nunca fue extirpada por completo de la tradición contemplativa cristiana. La ciencia cognitiva nos ayuda a entender cómo los conceptos del más allá evolucionaron según patrones psicológicos previsibles. Las investigaciones muestran que el ser humano tiende a elaborar los conceptos de castigo con mayor viveza que los de recompensa.
un sesgo cognitivo que refleja la prioridad evolutiva de detectar amenazas. Los psicólogos culturales han documentado cómo las creencias sobre el más allá se intensifican en sociedades que afrontan inseguridad existencial o que requieren cooperación reforzada. Estos patrones no invalidan la verdad espiritual, sino que nos recuerdan que las realidades trascendentes inevitablemente se filtran a través de la arquitectura cognitiva y las necesidades culturales humanas. Para la transformación personal, recuperar estas comprensiones anteriores invita a una relación más matizada con las consecuencias espirituales. En lugar de una obediencia basada en el miedo a reglas externas, podrías acercarte al desarrollo espiritual como alineación progresiva con la armonía divina. Entender las consecuencias no como castigo arbitrario, sino como efectos naturales de la alineación o desalineación con la realidad más profunda. Esta perspectiva transforma la moralidad de obligación externa a reconocimiento interno de lo que conduce al florecimiento genuino, sin negar la enseñanza convencional, pero enriqueciéndola con profundidad psicológica y espiritual. La tradición mística cristiana nunca desapareció por completo, sino que se refugió en monasterios, eremitorios del desierto y órdenes contemplativas, preservando la espiritualidad experiencial directa junto a las expresiones institucionales. Los padres y madres del desierto del siglo IV en Egipto desarrollaron prácticas sofisticadas para cultivar el silencio interior y la conciencia directa de la presencia divina. Místicos medievales como Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich y Teresa de Ávila articularon visiones profundas de intimidad divina mediante un lenguaje simbólico rico. No eran figuras periféricas, sino contribuyentes vitales al desarrollo espiritual continuo del cristianismo, manteniendo viva su dimensión mística incluso cuando las estructuras institucionales enfatizaban otras prioridades. Especialmente significativo para comprender la naturaleza palimpséstica del cristianismo es el concepto de teosis o divinización. La comprensión de que la salvación no es solo el perdón de los pecados, sino la transformación en semejanza divina. El cristianismo ortodoxo oriental preservó esta comprensión más explícitamente que las tradiciones occidentales, manteniendo que Dios se hizo humano para que los humanos pudieran volverse divinos, no por arrogante autoelevación, sino por participación en la naturaleza divina. Esta perspectiva desplaza todo el marco de la espiritualidad cristiana del perdón jurídico a la participación transformadora, sin negar la salvación por Cristo, pero enriqueciendo su significado más allá del perdón transaccional. Incluso los conceptos apocalípticos revelan cualidades palimpsésticas cuando se examinan de cerca. El griego apocalipsis significa desvelamiento o revelación, no necesariamente catástrofe de fin del mundo, sino la manifestación de una realidad más profunda antes oculta. La literatura apocalíptica temprana utilizó imaginería cósmica para describir la transformación espiritual, el viejo orden que pasa mientras surge una nueva conciencia. La psicología transpersonal contemporánea describe procesos similares en el desarrollo individual, documentando cómo el despertar espiritual suele implicar la muerte percibida de estructuras identitarias previas a medida que emerge una conciencia más amplia. Para una aplicación práctica en tu vida, las dimensiones místicas del cristianismo ofrecen prácticas contemplativas concretas, desarrolladas y refinadas durante siglos. La lectio divina, lectura sagrada, entrena la atención para percibir múltiples niveles de significado en los textos bíblicos, pasando de la comprensión literal a la meditación y la oración hasta la contemplación sin palabras.
La oración de Jesús de la tradición ortodoxa oriental emplea una invocación sencilla y repetida para cultivar la conciencia continua de la presencia divina durante las actividades diarias. La oración centrante, desarrollada por Thomas Keating y Basil Pennington, adapta técnicas contemplativas antiguas para practicantes contemporáneos que buscan experiencia directa más allá del pensamiento conceptual. Estas prácticas no requieren el rechazo del cristianismo convencional, sino que lo complementan y profundizan, recuperando dimensiones siempre presentes, pero a veces pasadas por alto. Al practicarlas, participas no en innovación, sino en recuerdo, reconectándote con corrientes que han fluido continuamente, aunque a veces de forma subterránea, a lo largo de la historia cristiana. El reino interior no espera una revelación dramática, sino el cultivo paciente mediante disciplinas contemplativas preservadas por quienes mantuvieron viva la llama mística del cristianismo durante siglos de desarrollo institucional. Comienza con la sencilla conciencia de la respiración, permitiendo que las distracciones externas se aquieten mientras la atención se vuelve hacia el interior. 20 minutos diarios crean un espacio para que surjan naturalmente dimensiones más profundas de la conciencia. Continúa con lectura contemplativa de textos místicos, el Evangelio de Juan, la nube del no saber, el castillo interior de Teresa de Ávila, permitiendo que las palabras penetren más allá de la comprensión intelectual. Retiros regulares en entornos monásticos ofrecen inmersión en el ritmo contemplativo, conectando la práctica individual con comunidades que han preservado estas tradiciones durante siglos. Es importante señalar que estas prácticas no pretenden reemplazar el culto comunitario, sino infundirlo de profundidad experiencial. La liturgia fue diseñada como tecnología transformacional. Sus ritmos, símbolos y movimientos rituales crean condiciones para un cambio de conciencia cuando se participa en ella de manera contemplativa más que mecánica. Al aproximarte a las formas religiosas conocidas con conciencia contemplativa, puedes descubrir que lo que parecía rutinario encierra profundidades inesperadas, como texto en un palimpsesto que se vuelve visible al observarlo desde otro ángulo. Quizá lo más significativo es que el cristianismo místico ofrece una comprensión transformada de Jesús, no solo maestro histórico o salvador divino, sino símbolo del potencial humano plenamente realizado. Cuando Jesús declara «El Padre y yo somos uno», la tradición mística entiende que no se trata de una afirmación exclusiva, sino de la revelación de lo que es posible para todos los que despiertan a la inhabitación divina. La encarnación no representa una visita divina excepcional, sino la revelación de lo que siempre ha sido verdad, que la presencia divina impregna la experiencia humana, esperando ser reconocida mediante la conciencia contemplativa. Este entendimiento no disminuye la singularidad de Jesús, sino que la contextualiza dentro de un reconocimiento más amplio de la presencia divina que se expresa a través de la conciencia despierta. Transforma el cristianismo de una afirmación exclusiva sobre una intervención histórica a una invitación universal a reconocer lo que Thomas Merton llamó el suelo oculto del amor que impregna toda existencia. Esta dimensión mística no contradice al cristianismo institucional, sino que revela su propósito más profundo. No la mera adhesión a la doctrina, sino la transformación de la conciencia a través del reconocimiento de la presencia divina ya presente, ya completa, esperando solo nuestra percepción despierta. Al concluir esta exploración, volvemos a la metáfora del palimpsesto con renovada apreciación de sus implicaciones. Las dimensiones místicas del cristianismo no fueron borradas mediante conspiración,
sino parcialmente sobrescritas durante el desarrollo institucional natural, aunque siguen siendo visibles para la conciencia contemplativa, como letras tenues que se asoman bajo capas de texto posterior. Lo que parece redescubrimiento es en realidad recuerdo de lo que nunca se perdió del todo, sino que quedó temporalmente oscurecido mientras la tradición navegaba por aguas históricas complejas. La invitación ante ti no es rechazar el cristianismo convencional, sino percibir su naturaleza multidimensional, reconociendo que bajo doctrinas y prácticas familiares yacen comprensiones místicas que aguardan ser reintegradas en la experiencia espiritual viva. Esta integración no crea contradicción, sino plenitud. Las formas institucionales proporcionan la estructura necesaria, mientras las dimensiones místicas aportan profundidad experiencial, formando juntas el cuerpo completo de la sabiduría cristiana. En términos prácticos, esto significa abordar la tradición religiosa no como dogma fijo que requiere mera aceptación, sino como invitación contemplativa a la experiencia directa. Significa reconocer que los mayores tesoros del cristianismo quizás no se encuentren en sus estructuras más visibles, sino en lo que permanece parcialmente oculto y es accesible mediante la dedicación contemplativa más que por el asentimiento intelectual. Significa abordar textos, rituales y símbolos antiguos con la conciencia de que contienen múltiples niveles de significado. Algunos se aprecian de inmediato, otros se revelan solo a través de la atención contemplativa paciente. Lo místico no está oculto porque haya sido suprimido deliberadamente, sino porque su naturaleza es residir en profundidades que solo la conciencia contemplativa puede percibir. El reino de Dios está dentro, no porque las instituciones lo hayan ocultado allí, sino porque es precisamente allí donde el encuentro divino siempre ha ocurrido, en el centro silencioso donde la conciencia individual se abre a su fundamento trascendente. Lo que parece secreto esotérico está, de hecho, oculto a plena vista, invisible no por encubrimiento deliberado, sino por las limitaciones de la percepción convencional. Mientras prosigues tu propio viaje espiritual, considera que tal vez lo que buscas ya esté presente, no esperando ser descubierto en otro lugar, sino ser reconocido aquí, bajo la superficie de formas familiares y comprensiones convencionales. El palimpsesto de la fe invita no al rechazo de la tradición, sino a un compromiso más profundo con ella, percibiendo sus múltiples dimensiones y permitiendo que comprensiones anteriores se hagan visibles mediante la conciencia contemplativa. En ese reconocimiento, el cristianismo se revela no como un único texto de significado fijo, sino como un documento vivo que contiene múltiples capas de significado. Una tradición cuyo corazón místico sigue latiendo bajo las estructuras institucionales, cuya sabiduría más profunda permanece accesible para quienes se atreven a leer entre líneas las enseñanzas convencionales. Si estas reflexiones han despertado algo dormido en tu interior, si percibes, bajo las formas espirituales conocidas, dimensiones más profundas que esperan ser exploradas, únete a nuestra comunidad de buscadores comprometidos con recuperar el corazón contemplativo de la sabiduría. Cada suscripción sostiene este santuario donde el entendimiento antiguo se encuentra con la conciencia contemporánea, donde las fronteras entre tradiciones se disuelven al reconocer su núcleo místico compartido. Juntos formamos una corriente viva por la que las dimensiones olvidadas vuelven a fluir hacia la conciencia, no como curiosidad histórica, sino como presencia transformadora que ilumina el camino hacia la percepción despierta de lo que siempre ha estado aquí, siempre completo, esperando solo nuestro reconocimiento.